Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Muy buenas tardes para todos. Sean muy pero muy bienvenidos a este espacio de 30 minutos denominado Comunica Historia, donde el pasado te conecta. Mi nombre es Gustavo Centurión, soy pasante del último año de la carrera de Historia. El tema de hoy: entre selvas y ríos empezó todo. Hoy en Comunica Historia nos vamos a comenzar con una fecha. Vamos a comenzar con un movimiento. Avanzar sin mapas, sin certezas, sin regreso garantizado. Dos caminos se abren ante nosotros. Uno por tierra, otro por agua. Y en ese cruce comienza la historia del Paraguay. Según historiadores como Nowell, se sitúan las primeras incursiones europeas hacia el interior del continente en un momento anterior a las grandes expediciones posteriores, destacando la temprana circulación por el espacio del Río de la Plata. El Río de la Plata, que fue un acceso muy cotizado, muy ambicionado por los europeos, por la extremada expectativa de riquezas que se publicitaba en aquel entonces en cuanto a su existencia en territorio americano. Pero ese proceso no fue lineal. Fue una suma de trayectorias, contactos y estructuras en formación. Si bien existían proyectos, existían planes de navegación, planes de incursión, de invasión, todo fue estructurándose de acuerdo a la realidad de aquel entonces, ya sea en cuanto a la recepción por parte de los nativos, como también a las circunstancias que les tocó vivir. Todo esto fue de una suma de esas trayectorias que poco a poco fue forjando el futuro de un país. Y en este aspecto aparece el famoso Alejo García. Muchas informaciones no cuentan la historia en cuanto a su natividad, en cuanto a sus orígenes, pero fue un náufrago, fue un sobreviviente, fue un hombre fuera del sistema imperial formal. Fue un expedicionario. Desde la costa atlántica inicia un desplazamiento hacia el interior. Pero aquí la historiografía moderna introduce una matriz clave, que según Charles Julián Visco, este tipo de expedición no puede entenderse sin la mediación indígena. Y es lo que le caracteriza a este expedicionario Alejo García: la participación activa y la mediación por parte de los nativos. No decirlo de una forma absolutamente dependiente, sino que de una forma de cooperación, en el contexto de una ayuda
que permitió a tal expedicionario portugués llegar a tierras y llegar al margen de lo que hoy converge a lo que es nuestro país y también la situación de América del Sur. También se sabe que García no avanza solo, es integrado a esas redes nativas. Él mismo cruza selvas, cruza ríos y territorios desconocidos. Y posicionémonos en aquel hecho, en aquel relato, en un continente totalmente salvaje, hasta alcanzar el área del Paraguay. Aproximadamente en 1524, también con su muerte en el regreso, porque él fue muerto ya en el regreso a su país luego de realizar sus expediciones, no se cierra el proceso, al contrario, se abre caminos para que un grupo de expedicionarios que también golpearon fuerte el martillo de la conquista aquí en América pudieran hacer sus respectivos o pudieran alcanzar sus respectivas metas. Pero esto deja una huella fundamental, una ruta temprana de circulación hacia el interior de lo desconocido, por vía terrestre. Y es lo que hoy resalta el Comunica Historia de esta tarde, las dos vías principales de acceso a la conquista del Paraguay, las vías terrestres y las vías fluviales. En este caso, Alejo García fue el responsable de llegar a Paraguay por vía terrestre. Aquí surge una pregunta central. ¿Esto fue un descubrimiento o fue una interacción? Alejo García salió al mando de más de 2.000 indios en la búsqueda de tesoros en el Perú, en el país inca, para conquistar países o en la búsqueda de su ambicionado tesoro. El territorio no era vacío, el territorio ya estaba habitado y estaba muy bien habitado, estaba recorrido y conectado. Hemos realizado algunas entrevistas en las instalaciones aquí de la FAFI con algunos alumnos de historia y de otras carreras. A continuación les presento el material. ¿Quiénes fueron los primeros expedicionarios del Paraguay? Puede ser Mendoza y Hernán Arias. Mendoza. La verdad que ni idea. Puede ser Cristóbal Colón, no sé. Y no sé, tipo Cristóbal Colón, ponele. O otro. Para mí que eso no es lo que sé. Yo soy Carmen Báez, egresada de la Facultad de Filosofía, licenciatura en Psicología, y la pregunta referente que me hiciste, la verdad que no sabría contestarte. Alejo García. Y eso, eso es lo que sé, por el momento. ¿Quiénes fueron los dos primeros expedicionarios? Alejo García y Sebastián Gaboto. Agradecemos la participación de estos compañeros, de estos alumnos que se animaron a compartir con nosotros sus conocimientos. Y bien, todo es para mejor, ya que el Comunica Historia a eso va, a comunicar la historia en todos sus sentidos, en todos sus aspectos y de una manera enriquecedora e integral. Y hablamos de que todo esto, yendo siempre a los inicios del Paraguay con Alejo García, que no se trata de un descubrimiento en sentido moderno, sino de un proceso de interacción con redes indígenas preexistentes. Y acá se resalta mucho también la participación activa e idónea
y admirable por parte de los nativos que apoyaron y ayudaron a dicho expedicionario portugués. La expedición de Sebastián Gaboto ya pertenece a otro nivel. Una exploración organizada dentro de la lógica imperial española. Dos procesos distintos, una misma región en transformación. Si bien Alejo García tuvo un trabajo más improvisado, más circunstancial, que lo llevó a tierras paraguayas, en este caso Sebastián Gaboto, que fue un navegador nato, un navegador ya de confianza, de total confianza, y contratado por la corona española, con mucha experiencia, con mucho tecnicismo y con mucha pasión hacia los descubrimientos. Él llegó ya por vías fluviales, no de una manera circunstancial, sino ya programada. Dos procesos, una misma región en proceso de transformación. Sebastián Gaboto, ahora en el territorio, cambia la lógica. El río se convierte en un eje. Aquí entra el mismo, este expedicionario Gaboto, en un proceso de trabajo de 1526 a 1529, donde llegando al Río de la Plata, al ya famoso en aquel entonces Río de la Plata, o el Mar Dulce como lo llamaron algunos que ya lo han conocido y visitado antes, explora, remonta al Paraná, el río Paraná, explora su sistema fluvial y reorganiza el acceso al interior del continente. Reorganiza el acceso al interior del continente, el poder introducirse a una región vasta, una región totalmente desconocida, pero ya con un plan, ya con un proyecto que alcanzar. En 1527 funda lo que se conoce como el Sancti Spiritus, Santo Espíritu, uno de los primeros enclaves europeos de la región, que demuestra en cierta medida ya en aquel entonces la capacidad de los españoles, de los europeos, de asentar bases o ciertas bases de civilización en un continente totalmente nativo, en este caso. Si bien este fuerte no subsistió durante mucho tiempo, fue un ejemplo de una organización previa, de un planeamiento fundamentado en orígenes de la corona española. Nuestro historiador clave de esta noche, Medina, lo interpreta como una de las primeras huellas estables del dominio europeo en el espacio rioplatense. Un primer espacio de huellas europeas. Ya no se trataba de supervivencia, sino de estructuración del territorio. Y vamos a una comparación. Una comparación estructurada en cuanto a estas dos trayectorias. Alejo García con la circulación terrestre, mediación indígena y apertura inicial del espacio interior. Y Sebastián Gaboto con una navegación fluvial, con una organización ya imperial y con los primeros asentamientos. A continuación, nos estaremos deleitando con una hermosa canción para tratar de introducirnos mejor
en este tema tan apasionante que es la historia, específicamente del siglo XVI con los primeros expedicionarios en tierras paraguayas. Vamos a la música, compañero Jorge. En instante volvemos con más Comunica Historia, el pasado que te conecta. Me inspira realmente a seguir aprendiendo más, conociendo más y también embarcarnos en este apasionante mundo de la historia. Y hablábamos de estos dos exponentes del descubrimiento de la rica tierra paraguaya, ya sea por las dos vías principales, tierra y agua, Alejo García y Sebastián Gaboto. Pero estos dos, por más que hayan tenido sendas diferentes de llegada a nuestros territorios, no son opuestos. Según el historiador Visco, se propone una lectura integradora sobre este tema para análisis. Ambos procesos forman parte de una misma frontera dinámica, donde la expansión europea depende tanto de redes indígenas como de estructuras imperiales en formación. Y ya se mencionaba al principio la dependencia y la solidaridad a la que fue favorecido Alejo García por parte de los indígenas, que eran conocedores natos de los territorios americanos y que en un 70-80% y para no arriesgar a un 90%, gracias a ellos y de acuerdo a datos de varios historiadores, el mismo ha alcanzado grandes conquistas. Y esto surge en dos momentos importantes en el aspecto cronológico. En 1524, mediante la circulación temprana e híbrida, y de 1526 a 1529 con la institucionalización fluvial, que fue realmente apoyada y fue financiada por la corona española. Entonces, surgen dos lógicas: la movilidad y la organización para un mismo territorio en construcción. Posicionémonos en el lugar de Alejo García en aquel entonces y ubiquémonos cronológicamente en ese siglo. Alejo García no tenía mapa, pero tenía dirección, gracias a la ayuda de los nativos. El río no es obstáculo, se decía, es un camino, al margen de Sebastián Gaboto. Dos formas de pensar, dos maneras de habitar lo desconocido. El Paraguay, entonces, no nace en un solo instante, no nace como un toque de magia. Nace entre selvas y ríos, pero también nace entre dos lógicas históricas, la del movimiento humano no planificado y la del proyecto imperial organizado. Dos extremos que se abrazan para la construcción y edificación de un país que prometiera grandes hazañas. Nowell, el historiador, lo ubica en las primeras incursiones. Visco lo redefine como frontera viva y Medina lo inscribe en el sistema imperial español. Y en ese cruce de interpretaciones, la historia deja de ser una línea y se convierte en un proceso. La historia hacen los que llegan primero o los que logran organizar lo que encuentran. Nowell destaca la notable travesía de Alejo García.
el expedicionario eje de esta noche, y sus compañeros, que fue desde el Atlántico al Paraguay, y unos 17 años antes de que Álvar Núñez, cabeza de vaca, hiciera su más famosa marcha por tierra a través del mismo país. García se adelantó 4 años a Gaboto en el descubrimiento del Paraguay, acontecimiento y situación esta que permitió que tal suceso llegara a oídos de la corona española y por ende a oídos de Sebastián Gaboto para la planificación de su viaje. García se adelantó, Gaboto lo siguió. Ya decía José Toribio Medina, historiador de los años 30, que el enorme trabajo de recopilación en relación a Sebastián Gaboto y Alejo García, todo esto se ha estudiado dentro de la exploración del Río de la Plata e inclusive en el Paraguay, utilizando fuentes primarias por parte de otros historiadores extranjeros, principalmente en lo que respecta a los orígenes de los derechos indígenas. Y esto fue en el siglo XVI. ¿Qué aporta Medina, por ejemplo? Siempre en el rango historiográfico, analizando las posiciones y las investigaciones de varios historiadores. ¿Qué estableció Medina en sus publicaciones con respecto a Gaboto? En primer lugar, que reconstruye la vida como navegante veneciano al servicio de España. Se analiza su expedición hacia el Atlántico Sur y el Río de la Plata, 1526 a 1530. Describe la fundación del fuerte Sancti Spiritus en el actual territorio argentino, que es un lugar que hoy día aún persiste como un lugar histórico, como un patrimonio al cual se puede visitar. Expone el proyecto de exploración hacia las tierras interiores del Paraguay y el Río de la Plata, como una ruta estratégica hacia las especias. Y trabaja con documentación de archivos españoles, especialmente del Archivo de las Indias, un archivo bastante cotizado y un tesoro que no es de acceso general, aplicando su método positivista basado en esas fuentes primarias. De ahí es donde radica su gran importancia, al tener acceso a esas fuentes primarias que son la primera vía de información. ¿Cuál es el enfoque historiográfico de Medina? Medina no solo narra la expedición, sino que contrasta crónicas, hechos, relatos, acontecimientos, cartas y documentos oficiales. Ya Sebastián Gaboto, el veneciano, en cuanto a José Toribio Medina, se reconstruye de manera crítica la expedición del mismo, donde se enfatiza la importancia estratégica del asentamiento de dicho fuerte Sancti Spiritus. Y bien, después de hablar oportunamente de estos dos personajes de la historia paraguaya y de la historia universal, estamos llegando a la finalidad de este espacio de 30 minutos. Mis agradecimientos de siempre a la FAFI por este espacio, por esta oportunidad. Espero que realmente este tema de hoy haya sido de importancia para el aprendizaje integral de toda la comunidad educativa y la comunidad en general. Mi nombre es Gustavo Centurión y nos estaremos encontrando, Dios mediante, en un próximo Comunica Historia, la historia, el pasado que te conecta. Nos vemos.
gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi.